Lo que hace un diseñador de sonido es jugar con todos los elementos que hayas recolectado, que hayas editado y que hayas balanceado, para que eso transmita algo. Y eso se hizo en cada escena. Hola, ¿qué tal, amigos de Cine Premier? Mi nombre es Sergio Díaz y soy el diseñador de sonido y supervisor de sonido de la película Roma de Alfonso Cuarón. Hoy los invitamos a dar un viaje muy breve dentro de cada escena, explicando y dando algunos comentarios con referencia a la edición de sonido, esperando que les guste tanto y que lo disfruten tanto como yo lo disfruté. Un gran abrazo. Lo único que la cámara está viendo los mosaicos y comenzamos a sentir cómo se acerca el agua, y cada vez que se acerca el agua cada vez es más mugrienta y tiene más espuma y más jabón y demás. Es lo único que sucede, pero sonoramente la recreación tenía que ser muy pura. El agua, Alfonso quería que fluyera todo el tiempo, que tuviera esta continuidad, pero que no, cada vez que se acercara el agua, no es que chocara contra la pared, al contrario, que el agua fluyera por encima de nosotros y que nos cruzara. Esa era la indicación. Y teníamos que tener una cadencia muy real en tiempo. El agua cada 10 segundos aproximadamente aparecía en imagen. Y en esos intervalos tenía que haber movimiento de Cleo, o tallando el piso, o con el recogedor ir jalando el agua, de tal forma hasta que la cámara panea hacia arriba y vemos a Cleo, al personaje, pues ya entendemos qué es lo que estaba sucediendo, porque de otra forma no se podría explicar sin una construcción sonora muy armónica y con un tempo que nos permitiera estar dentro de la escena, que fuera totalmente realista la escena. El inicio fue uno de los grandes retos, porque inicia la película con sonido, y el sonido contaba parte de la historia de Cleo, cómo iniciaba su día. Entonces fue un momento muy hermoso que nos tomó muchísimo tiempo construir, pero cuando ves los resultados y la conexión de la gente, pues no queda otra cosa más que agradecer la cantidad de elogios y el amor con la que la han recibido. Mientras está ella lavando la ropa, hay, como ella, del lado izquierdo hay 3 personas haciendo lo mismo. Atrás de nosotros, del lado derecho, hay otras 3. Entonces en realidad tenemos a 7 personas haciendo la misma tarea que Cleo. Pero el foco de atención era aquí. Y mientras nos quedábamos con Pepe y Cleo, al fondo están sucediendo los perros que están ladrando. Hay un avión que cruza. Está el sonido de los camotes distantes. Incluso hay unas campanas también que están sonando al mismo tiempo. Hay unas palomas que se paraban en los balcones, pero están en las orillas de la azotea, pero que están todos esos sonidos fuera de cuadro. Porque lo que sucede a cuadro, pues lo tenemos calcado, ¿no? Sabemos lo que está sucediendo. Pero la belleza del sonido de esta película es que hay muchos elementos que están sucediendo fuera de cuadro, que no los estás viendo, pero que le estás dando un sentimiento y que la gente lo interpreta como ella lo desea. Pues todos tenemos una interpretación distinta de los sonidos, pero la conexión más bonita es que es muy universal y ha tenido una conexión muy grande con toda la audiencia, y no nada más de México, sino del mundo, diría yo, por esta cacofonía muy particular de la Ciudad de México, que tiene color y huele. O sea, ves la película y huele y se siente la Ciudad de México con todos estos sonidos tan peculiares aquí de la colonia Roma y de la Ciudad de México. En esta escena donde sale Cleo, es muy interesante porque todo lo que Alfonso había solicitado para esta escena es que todo el sonido se desdoblara. Básicamente era tener un juego de
de toda la cacofonía que sucedía afuera del Metropolitan. Porque si te das cuenta, está el vendedor de globos, está el de la calaverita, está el de los merengues. La gente que viene atrás de Cleo, cada pareja trae un diálogo, trae una propia historia. Del lado izquierdo está la que vende los chicles, los dulces, la del lado derecho, lo de los autos motorizados. Aquí abajito están vendiendo, en cuanto Cleo se sienta, está un vendedor de pepitas. Al lado está el organillero, atrás de nosotros está el viene. Están pasando autos atrás de nosotros. En la esquina del lado derecho hay un policía que está controlando el tráfico. La verdad es que controlar todo esto, la mejor forma de desdoblar el sonido es grabando a todos los personajes que ves a cuadro por separado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Llamas a cada uno de ellos al estudio de grabación y los volvemos a reconstruir. Exactamente lo que dijeron lo tienen que reconstruir aquí en el estudio. Tener toda esa recreación fue monumental, porque teníamos que tener a todos ellos por separado para que pudiéramos jugar en la mezcla como una carrera de relevos. Entra un personaje, sale otro, juega otro, y estás oyendo toda la cacofonía en 360 grados, donde estás realmente inmerso con lo que está sucediendo desde la perspectiva de Cleo, que es básicamente la intención, que todo se enmudece de alguna forma. Pudimos haber jugado de otra forma, pero aquí la idea era tener esta cacofonía de todos los vendedores de la Ciudad de México encima de ella, y de alguna forma que todos se entendieran y se escucharan. Por eso es que entran unos y sale otro, juegan. O sea, vamos, hay un ritmo balético donde están sonando todos, pero no todos al mismo tiempo. Unos entran, otros salen. Entonces tuvimos una sesión con más de 300 extras repitiendo todo lo que se veía en la pantalla. Una vez que tienes todas las capas de sonido, absolutamente todas, ya estando en mezcla con los ingenieros de sala, con Alfonso allí. Alfonso es el que daba la instrucción precisa de quién era el que quería que sonara primero, quién quería que sonara después, y así teníamos que jugar dentro de toda nuestra edición, quién es el que entraba primero y quién es el que salía. Pero eso era una decisión ya en el contexto, con todos los tracks abiertos dentro de la sala de cine. Pero aquí empieza muy bonito. Hay un silencio provocado, que siempre he hablado de que los silencios en las películas son bien importantes, pero los tienes que crear y los tienes que generar. Un silencio como tal no existe. Para construir un silencio tienes 50, 20 tracks de sonidos, pero en la forma en que tú los armonices es como muestras un silencio. Lo que quieres es mostrar un sentimiento en particular. Y aquí era mostrar el sentimiento de Cleo por lo que estaba pasando y lo que acababa de ver. Pero cuando la cámara voltea y ve hacia el bosque, hay un silencio y lo único que pasa es un viento como que envuelve a todo este universo de vegetación que hay ahí. Incluso la música y la fiesta pasan a un tercer, cuarto plano, y solamente nos quedamos con el sonido del fuego, pero muy, muy, muy a distancia, porque Cleo todavía no lo percibe. Una vez que Cleo percibe el fuego, ahí empezamos a tener toda esta capa de voces que también se grabaron por separado, que son todos los trabajadores de la hacienda. Unos vienen del lado izquierdo, otros están tocando la campana por el lado derecho, y toda la gente que está saliendo de la fiesta también a ayudar. Entonces se vuelve como la antesala hacia lo que vamos a ver después, de que es el fuego. Ahí, una vez que estamos en el fuego, toda la sensación sonora, Alfonso quería que toda la parte del lado derecho estuviera la presencia del fuego, el crujir de las llamas, de los árboles, pero alrededor de nosotros, toda la parte del lado derecho. Mientras del centro venían los personajes vueltos a regrabar en la sala, y que este paneo tuviera este acercamiento hacia el peligro, ¿no? Que era todo el fuego, el agua, y cuando nos movíamos hacia la izquierda teníamos el sonido por separado de cada niño recogiendo el agua, Cleo estando sentada del lado izquierdo, y del lado derecho seguían las actividades con los trabajadores apagando el fuego, y detrás de nosotros había tronando la madera, que quería ese sonido, que tronaba la madera porque estaba en el fuego.
Y todos los personajes que tú ves aquí, pareciera que está puesto un micrófono y grabaron a todos al mismo tiempo. Pero en realidad todos se volvieron a regrabar y cada uno de ellos tiene una línea, pero limpia, sin que le perjudique al otro, para que nosotros podamos jugar en la sala de mezcla y tener todos los elementos por separado, posterior al canto, al rezo que nos da este personaje, que es un momento pues muy triste, ¿no? Y al mismo tiempo hay una celebración que es el Año Nuevo y el fuego. Entonces me parece que esta es una de las escenas más complicadas de construir. Cuando involucras a tantos personajes en una misma escena, tienes que tener muy claro la cantidad de capas de sonido por diálogos, por efectos, por ambientes, por incidentales. Y es una escena que tenía prácticamente más de 1000 tracks. En el set, todo eso que está sucediendo, hay gas atrás para que se permanecieran las llamas con este fuego. Entonces estás oyendo mucho el sonido del gas, parecía como un soplete. Ese sonido no sirve, entonces por eso había muchas cosas que se tenían que recrear. Y todo ese bosque, hay muchos sonidos que se recrean en el estudio. Y empiezas a tener capas y capas de incendio, y ya los vas jugando en mezcla para ponerlo, para darle más densidad o menos densidad, pero son construcciones de cero. Habían más de 1500 extras aproximadamente, y grabamos diferentes capas, cantando el himno nacional, cantando Nuevo León, las porras de la UNAM, del Poli, en algunos casos el Che Guevara, que era un movimiento. Y teníamos, por ejemplo, cuando llega Cleo y pues llega la señora y van hacia la mueblería, del lado izquierdo, sobre la banqueta, ves toda una fila de estudiantes, y del otro lado ves a otra cantidad de estudiantes. Entonces teníamos gente del lado derecho y del lado izquierdo con diálogos por separado, diciendo asuntos muy particulares. Cada quien iba teniendo su propia historia. Entonces nosotros en sala de mezcla podíamos decidir qué sonidos mandábamos al canal derecho y qué sonidos mandábamos a los canales del lado izquierdo. Entonces, mientras eso ocurría, al fondo habían protestas, y teníamos que tener las protestas que estaban al fondo del lado derecho, que no se ve, pero las escuchas en el sonido, y los que venían atrás de nosotros también. Entonces había toda una actividad y una coreografía brutal. Aquí, cuando vamos recorriendo todo este plano que está bellísimo con todos los policías, atrás de nosotros van estudiantes corriendo, y van parejitas, y algunas están cantando el himno nacional por separado, mientras algunos estos policías entre sí tienen ciertas conversaciones. Puntualmente, este comandante que les está dando la indicación de que lo que puede pasar, ¿no? Y que estén atentos a lo que vaya a suceder. Y aquí al final, al fondo, vemos la mueblería. Arriba había algunos andamios que después se quitaron en efectos visuales, pero ahí teníamos un equipo de sonido que estaba grabando la perspectiva sonora desde allá arriba. Y en México Tacuba teníamos en las dos puntas a otros dos equipos, y abajo de la mueblería, en la zona de los coches, teníamos a otros dos. Entonces estábamos cubiertos con todas las perspectivas posibles a poder usarse dentro de la sala de mezcla. Ya en el interior de la mueblería tenemos solamente la comunicación entre la señora Teresa, la vendedora, y todos los personajes que tú ves atrás. Ninguno de ellos está hablando, solamente están haciendo la mímica de que están hablando. Cada uno de ellos los trajimos al estudio, y cada uno tiene su propia historia. Por ejemplo, la parejita que está atrás de la vendedora y el señor quieren cambiar la lámpara, pues porque la lámpara ya la tienen distinta en su casa y quieren mejorar. La señora que está atrás con su nieta, que es la de acá,
este señor de lentes y la señora de lentes tienen también su propia historia. Bueno, cada uno de ellos lo tiene. Y fuera de cuadro, del lado derecho, están otras dos parejas que están hablando y está la vendedora, la gerente de la mueblería con la empleada. Entonces, mientras empieza a panear la cámara, aquí es donde empezamos a tener ya la sensación de que algo está pasando afuera. Pero ellos todavía no lo saben. No podíamos ser tan evidentes con el sonido porque no había reacción de ellos, de ninguno de los del interior. Entonces, conforme se va acercando hacia la ventana, se oye el sonido de un policía por altavoz diciendo ellos no son. Y vemos este brutal ataque, ¿no? Donde a todos les cierran el camino para que no se salgan de México Tacuba y ahí sean pues, literalmente masacrados, golpeados y demás. Pero a cada uno de ellos, a toda la gente que tenemos aquí, tenemos los golpes y gritos por separado, pero con la perspectiva desde adentro de la mueblería. Entonces es literalmente una estampida la que se está oyendo, que es verdaderamente brutal, mientras atrás de nosotros, en ese momento atrás, están sucediendo todas las reacciones de la demás gente de la mueblería. Ya cuando la señora Teresa, Cleo se dan cuenta de lo que sucede, pues a cada uno lo tenemos por separado para poder jugar con los movimientos de la cámara, mover a la gente a la izquierda, mover a la derecha, atrás están sucediendo las cosas. Pues básicamente, entre más puro estuviera el sonido y más separado lo tuvieras, tenías más precisión a la hora de tu mezcla final. ¿Qué quieres que se escuche? ¿Qué quieres que no se escuche? Y jugar con los planos, que es lo más importante. Hay primer plano, segundo plano, tercer plano o muy distante. Entonces cuando tienes todos esos elementos por separado y muy bien estructurados y seleccionados, puedes lograr lo que hoy está en la película. Cuando la señora Sofía le está dando la indicación a los niños que vayan, que jueguen, pero que no se alejen, todos esos diálogos en el sonido de producción estaban muy bien y muy limpios de alguna forma, pero no estaban lo suficientemente limpios para lo que quería Alfonso. Lo que quería era que tuviéramos en el recorrido de Cleo todo este movimiento. Aquí empiezas a tener a distancia el sonido del mar y de este lado empiezas a sentir un poco del viento y un poco de la ¿cómo se llama esto? De la parte de arriba de la palapa, el sonido que estaban en esa capsulita, mientras el sonido del mar estaba a distancia. Entonces, tener estos dos universos separados era muy importante para poder construir el momento en que ella los va a rescatar, porque tenía que ir subiendo la intensidad del mar y la intensidad del viento y la intensidad de las olas que iban chocando una a una para poder dar este vértigo de que realmente estuvieron a punto de perder la vida, porque ella no sabía nadar y los chavitos estaban muy pequeños y se los estaba comiendo el monstruo del mar, ¿no? Entonces aquí donde empieza a construirse este increchendo de capas de sonido que nos permitía tener esta densidad y este peligro cada vez que Cleo daba un paso dentro del mar. Las olas que cruzan, hay unas que cruzan a cuadro, que son muy impactantes, y eran choques con frecuencias muy graves que te impactaban y las sentías en el pecho, literalmente. Pero no nada más en el frente de la pantalla, sino atrás de nosotros, del lado izquierdo y del lado derecho, había sonido del mar todo el tiempo. Aquí teníamos jugando, no sé, 700 tracks de pura agua y de viento y de sonidos graves que nos permitían tener esta sensación de temor. En cada ola que pasaba, cada una de ellas estaba reforzada. Todo el tiempo había un refuerzo para cada ola. Entonces teníamos que jugar en la mezcla con el ingeniero de mezcla, que en este caso Craig Hennigan, Skip Lipsey son los genios del asunto, y
todos los gritos que daba Cleo, que daban los niños, Sofía, Paco, estaban evidentemente por separados para poder tener esta reflexión sonora por separado del agua. Y conforme iban saliendo del mar, la intensidad de los tracks o de la cantidad de capas que teníamos, evidentemente ya había pasado su mayor pico. Entonces ya íbamos como perdiendo fuerza y perdiendo energía para poder concentrarnos con ellos en este momento de catarsis, donde también todo ese momento seguía siendo diálogos que se volvieron a regrabar en el estudio, porque queríamos tener todo por separado para poder jugar en la sala de mezcla. Después de esta escena viene algo de lo que habíamos hablado hace rato, de los silencios que se provocan, ¿no? Estos silencios que se provocan con muchas capas de sonido y que nos permiten tener esta sensación de tranquilidad o de cierta paz. Cuando vemos el rostro de cada uno de ellos en el coche, estamos oyendo viento, el motor del auto con diferentes perspectivas, el motor de las llantas sobre el pavimento, y cada árbol que pasa o cada elemento que cruzamos, hay aves que cruzan y hay estos sonidos de esta sensación de que está pasando y está quedándose atrás algo, porque hay un cambio en su vida. Entonces tiene que ser muy sugerido, casi al momento de sublime del silencio. Cuando ves que Cleo va subiendo, cómo va ascendiendo literalmente, cada paso que da es más fuerte y es más fuerte y es más resonante y es más vibrante, pero es muy sutil y con una elegancia que no tiene que ser obvio. Pum, 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 porque entras al mundo efectista. Dentro del mundo realista, del mundo orgánico, se mantuvo toda la película, pero con ese tipo de indicaciones. Entonces tenía que ser algo así fuertísimo, porque Cleo, claro, es el momento donde la vida continúa. Venga, y ahora no eres la misma de ayer, ahora eres mejor que ayer. Entonces, ahora eres más fuerte. Ese era el mensaje, ¿no? Y vas para arriba, vas ascendiendo. Entonces, construir ese sonido fue de mucho tiempo y de mostrarle opciones y opciones y opciones a Alfonso para que él pudiera al final decidir: con este nos quedamos. Pero al mismo tiempo, en esa secuencia, que es una de las que más me gustan, porque se condensan en 5 minutos todos los sonidos de la Ciudad de México que viniste escuchando, absolutamente todos, pero con un ritmo y una cadencia que solamente se podría hacer recortando y teniendo la pureza de cada uno de ellos por separado, porque oyes al afilador de cuchillos, oyes al que vende las naranjas, al que vende los fierros viejos, la conversación de los vecinos, el agua que corre por el lado izquierdo de la tubería, el avión que cruza, el tráfico a media distancia, las aves que están cruzando por encima de nosotros. Bueno, es todo un universo de sonidos que se condensan ahí en 5 minutos, que te permite digerir todo lo que pasó en la película y te da un momento de paz y te libera de alguna forma. En el momento en que Cleo va subiendo, pongan atención de ahí hasta el final, todo lo que pasa en el sonido, y van a entender de lo que les estoy hablando, cómo se condensa la Ciudad de México en solo 5 minutos. Y es un momento de paz y de seguir adelante.